como habíamos anunciado en el transcurso de la semana, hoy vamos a hablar acerca de la influencia de las redes sociales, la pornografía infantil y los juegos de Internet en los niños de República Dominicana. Para el año 2015 existían en RD unas 21.000 direcciones de IP de intercambio y descargas de pornografía infantil y abuso sexual a menores. Pero para junio del 2022 ya estas IP se encontraban por encima de 150.000 por año, dígase con un aumento de 714. ¿Y a quién le interesa? Aparentemente a nadie. Muchos directores, psicólogos educativos y maestros han dado la voz de alarma y han identificado un aumento inusitado de diversos trastornos de ansiedad, de déficit de atención e hiperactividad, conductas agresivas con sus iguales, padres, maestros y compañeros, incluyendo conductas desafiantes a las figuras de autoridad. Y cuando me refiero a autoridad, a cualquier figura de autoridad. De trastornos del aprendizaje y según los estudios realizados, todos consumen el mismo patrón específico de juegos virtuales, en especial 4 tipos: Fortnite, Free Fire, Roblox y Minecraft. Para hablarnos de este estudio y cómo afecta la vida diaria de los dominicanos, recibimos al exdiputado Pelegrín Castillo y a la candidata diputada de la circunscripción 1, Priyanka Rodríguez. Bienvenidos. Muy contento de encontrarnos aquí en tu compañía. Muchas gracias por la invitación y destacar la importancia del tema. El tema es un tema de salud pública, es un tema de educación, es un tema de protección a la niñez y a la adolescencia. Es un tema que tiene implicaciones serias en el orden público. La gente no lo ve tan fácilmente, nacional e internacional, y en la imagen país. Entonces, no se está tratando como tú bien señalas, y nosotros que estamos atendiendo muchos cartones, básicamente recientemente llevamos la denuncia ante el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Salud. Priyanka Rodríguez, como psicóloga y como responsable de políticas públicas y además formadora de opinión, elaboró el informe técnico a partir de una serie de indicaciones que formulamos en nuestra denuncia. Es bueno destacar que la Constitución de la República, en el capítulo relativo a la libertad de expresión, a los derechos de expresión, tiene una disposición que obliga al Estado, faculta al Estado a tomar medidas de restricción de contenido, de mensajes, de comunicaciones que puedan afectar la salud psicológica, moral, espiritual de los niños y de los adolescentes. Esa fue una propuesta de nosotros en la reforma constitucional, porque sabíamos lo que esto significa, y cuando nos enteramos por diferentes vías de lo que... Eso iba a preguntar, o sea, porque yo me imagino que ustedes no tenían estas cifras antes de hacer el estudio, o sea, ¿qué motivó el interesarse en el tema? Porque no es algo como que se hable todos los días. Todo empezó con esto, cuando se compraron las tabletas para el sistema educativo. Yo empecé a recibir reportes, porque había sido un abanderado de que se dieran pasos en esa dirección, siempre con el recaudo, con el cuidado de que fueran mecanismos, sistemas cerrados para que los jóvenes no pudieran accesar a cualquier tipo de información, sino a informaciones debidamente identificadas. Entonces, ¿qué pasa? Se cometió un error al contratar 800.000 tabletas, computadoras para el sistema educativo en medio de la crisis. Pero sin bloqueo. Sin bloqueo y sin una política de control parental, porque había que educar a los padres también para que ellos tuvieran control sobre eso. No hay un control estatal público ni el control parental. Entonces ya empezaban a llegar las denuncias sobre el tema de pornografía. Pero conversando con Priyanka, su área de especialidad es la psicología clínica infantil, entonces me agrega el otro elemento, y es que hay reportes de las prácticas que indican que los juegos adictivos en red, los juegos digitales,
están provocando también una especie de pandemia, porque propiamente esto afecta la salud mental de un segmento, de unos grupos etarios que son muy sensibles, muy vulnerables y que tienen que ser protegidos. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar, ella más que yo. Más tecnológica. No, y además de su campo de especialidad, porque yo vi el problema, lo denuncié, pero la parte técnica de detalle y de acopiar datos, informaciones y experiencia de otros países, esa parte la hizo él, y entonces fuimos donde el ministro Ángel Hernández y donde el ministro Atala y le llevamos ese informe y le pedimos acción, porque ellos tienen el mandato constitucional, tienen el mandato legal, hay instrumentos legales más que suficientes para montar una reacción. Entonces estamos en espera de esa reacción. ¿Cuál fue entonces el resultado? Saludos, qué placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por permitirnos el espacio para poder hablar de este tema. Realmente nosotros estamos viviendo una crisis de salud mental en República Dominicana, independientemente de que se trate con la responsabilidad de vida o no. Pero sobre todo, como presidente de la Fundación RD Inclusiva, como tenemos un amplio contacto directo con psicólogos, directores de centros, sobre todo infantiles y adolescentes, nos están llegando todo el tiempo todas las denuncias de la cantidad de niños y adolescentes que están siendo referidos. Y nos quisimos enfocar en esta denuncia en el sistema educativo público, justamente porque la mayor parte de esos estudiantes son del sistema educativo público. Entonces, nosotros sabemos que a raíz de la pandemia, donde los jóvenes tuvieron que estar en sus casas, los niños tuvieron que estar en sus casas, y el Ministerio de Educación en ese momento tratando de buscar una solución, bueno, creo que el equipo del ministro Fulcar no tomó en cuenta que ofrecer equipos electrónicos, llegamos a 2 millones y medio de equipos electrónicos entregados al sistema educativo público, niños y maestros, adolescentes y maestros. Entonces, no tuvo, como mencionó el señor Pellegrín, ningún tipo de candados. No, absolutamente nada. Ni siquiera rastreo. No se puede rastrear porque no se quedaron con las direcciones que tienen para poder rastrear esos equipos. Por eso en el mercado negro se venden muchísimas computadoras. Y en las casas de empeño no de las lo que encuentra. de lo que se entregaron al Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, el mayor uso que se le dio a esos equipos no fue educativo, sino que el mayor uso que se les dio fue la adicción, o sea, fue el uso a redes sociales, a juegos virtuales. Tú mencionaste 4 que son un patrón recurrente en todos. Cuando me muestran, mira, por ejemplo, todos los que recibimos este año, ¿qué juegan? Minecraft, Fortnite, Minecraft, Fortnite, Roblox y Free Fire. 4 patrones específicos en todos esos niños y adolescentes referidos al sistema de psicología en diferentes centros. ¿Qué sucede con esto? Porque muchos docentes han elevado la voz, muchos directores, psicólogos, pero que no se atreven a hablar públicamente sobre la situación. ¿Por qué? Porque es un conflicto de intereses. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de pornografía infantil, hablamos de adicción a juegos. Una de esas empresas está aquí en el país, Probando Juegos. Tiene una gran edificación donde trabajan muchos jóvenes dominicanos probando juegos. Y entonces, cuando tú hablas de pornografía infantil, para nadie es un secreto que es una red igual o más poderosa que la red de narcotráfico, donde hay muchísimos agentes, y cuando me refiero a agentes, me refiero a ciudadanos comunes, autoridades, empresarios, o sea, de todo, y es una red internacional. Entonces, como nosotros vemos en la mayoría de denuncias graves, la gente no se quiere meter en rojo, como decimos popularmente. Entonces prefieren hablar con otros o entregarle informaciones a otros que ellos entienden que sí pueden decirlas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, en este sistema, nosotros entregamos la denuncia, pero esto no se queda allí. El problema es que cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pornografía infantil, tú dices, bueno, tenemos un sinnúmero de enfermos, porque es un delito el consumo de pornografía infantil, y compartir pornografía infantil, descargar pornografía infantil es un delito en la República Dominicana, como se supone que también en el resto del mundo.
Pero resulta que nosotros no tenemos el consumo de pornografía infantil en adultos. Lo estamos teniendo también en niños y en adolescentes. Y se han hecho diversos estudios de ¿Qué tan temprano empieza un niño a consumir pornografía? Bueno, según un estudio que nosotros plasmamos en esa denuncia, la organización Save the Children, que realizó en 2020 una investigación, habla de que entre los 9 a 12 años, 9 a 11 años, comienza el consumo de pornografía infantil, ha comenzado el consumo de pornografía infantil. Sin embargo, establecen que el 53% de los adolescentes tuvo acceso a pornografía infantil entre 6 a 12 años. O sea, tú me estás diciendo a mí que un niño que está en su primera etapa de aprendizaje está en riesgo de consumo de pornografía infantil. Y está siendo sexualizado, además. Está siendo sexualizado. Pero ese bombardeo está ¿a través de qué? A través de los juegos también que están consumiendo. Un niño de 1 año y medio tiene una tableta abierta y juega, por ejemplo, Roblox. Un juego muy inofensivo. Bloques virtuales, pero resulta que tú te conectas con el mundo en ese juego. Porque es abierto y la gente puede interactuar. Todos tus amigos son virtuales, pero tú representas un personaje y cada amigo representa otro personaje. Y ahí puede pasar de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Porque tú construyes tu vida virtual. Entonces, los pedófilos han entendido muy bien eso. Y han entendido que la mayoría de esos niños y adolescentes no tienen ningún tipo de supervisión al momento de usar estos juegos y de utilizar las redes sociales. Entonces, utilizan estos usuarios que parecen infantiles justamente para acercarse a niños y adolescentes. Y ahí entra el grooming, por ejemplo, y el sexting, que tengo que dar el reconocimiento a Carrasco, una periodista de Diario Libre que hizo un muy buen informe, hizo 2 informes, justamente realizó, está también en esa denuncia como reporte, como fuente de investigación, y allí incluye cómo han tomado los pedófilos justamente estos juegos y las redes sociales para atraer a esos niños y sacarlos justamente. Y llega un momento tal que uno de esos niños o adolescentes, pensando que está hablando con un igual, le envía fotos. Aquí se hizo un estudio hace poco donde los adolescentes en 5 o 6 provincias y los adolescentes que se entrevistaron allí creían, un 20%, imagínate, que cree que no es grave enviarle una foto desnudo a otro. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, es que estamos en una situación grave realmente. ¿Y cuál fue entonces la respuesta de las autoridades cuando ustedes le presentaron este informe? Mira, tengo que ser muy honesta. El ministro en primera instancia de Educación se preocupó bastante porque ellos no tenían el conocimiento amplio de que las tabletas no tenían ningún tipo de control ni ningún tipo de dispositivo de rastreo, ¿verdad? No, pero o sea, ellos entregan equipos y no saben que no lo pueden rastrear y no saben que no tienen limitantes de ningún tipo, que eso es navegación abierta. Estábamos hablando con el nuevo ministro. Yo entiendo que quizás el departamento... ¿De qué? Porque hace 3 años ya. Sí, no, pero yo entiendo que quizás el departamento de informática no le entregó las informaciones que debía. De hecho, yo debo felicitar, en medio de todo esto, el stop que hicieron con otra compra de equipos electrónicos, que hubo un escándalo, pero era necesario que se detuviera esa compra hasta que se ponga en orden lo que ha sucedido con la compra anterior. Entonces, pero nos recibió realmente con mucha decencia, nos abrió las puertas, le interesó mucho el caso y se responsabilizó para tomar medidas en lo adelante. Entonces, se supone que se iba a reunir con todo el equipo de psicología, el departamento de informática, para tratar de buscar medidas. Y que iba a coordinar con el ministro de Salud. Con el ministro también. de Salud, porque esto no es una cuestión de educación solamente, esto tiene que ver con salud y además... Y también con seguridad pública. Claro, sí, tiene que ver con seguridad pública. Entonces, por ejemplo, esto es un tema que debería estar, yo no te puedo decir que están investigando o que no están investigando, se supone que deben estar investigando. El Ministerio Público, que incluso en República Dominicana nosotros no teníamos dirección para hacer ese tipo de investigaciones, sino que se pedían las investigaciones a la Interpol, a otros organismos internacionales, porque nosotros no teníamos una red tan grande ni un consumo tan grande. Sin embargo,
el aumento fue tan significativo en los 2017 en adelante que hubo que crear un departamento de procuraduría para investigar esos ¿Hay casos. estadísticas de cuántos niños consumen y adolescentes consumen pornografía, juegos, etcétera aquí? Bueno, se entiende que más de un 50% de los niños y adolescentes de República Dominicana hoy en día están consumiendo pornografía infantil y además con un alto grado de adicción a juegos virtuales y redes sociales. Y mucha gente, porque a veces es una alarma, yo entiendo que en la sociedad es muy duro cuando tú te haces responsable de una información porque tú te ves obligada a actuar. Entonces es más fácil como querer hacerse de la vista gorda y bueno, no importa. Debemos hacer. Sí, sí, entonces, ¿cuál es la mayor problemática cuando nosotros vemos estas cifras? Bueno, que detrás de esos niños y adolescentes hay padres. Entonces, ¿qué está pasando con los padres? ¿Qué está sucediendo realmente en nuestra sociedad? ¿Por qué hemos dejado que nuestros niños pasen de jugar a utilizar 7, 8, 9, 10, 12 horas o más equipos electrónicos y nosotros no estemos pendientes a lo que está sucediendo con ellos? Peor, ¿cómo pasamos de nosotros decirle al niño, del niño rayar a la pared, porque eso es lo normal en la niñez, que el niño juegue, que moleste, que brinque, que salte, que se ensucie, a dejar, claro, a dejar que el niño tenga un contacto abierto, virtual, con personas del mundo entero que tú no sabes lo que están haciendo ni quiénes son realmente? Mira, Abril, esto es tan serio, porque hemos hablado de adicción a juego, hemos hablado de pornografía, pero hay algunos hechos que van más allá incluso. Son igualmente graves todos. A mí me consta de un incidente que se produjo donde dos adolescentes prepararon una bomba química, un arma química que está prohibida. Sí, porque uno en redes sociales, uno en Google aprende cualquier cosa. Y prepararon una bomba y la probaron en su colegio. Y hubo 75 jóvenes y profesores que fueron afectados. Obviamente, eso es terrorismo técnicamente, pero eran niños y estaban experimentando. Y se decidió, vamos a sepultar esto porque esto es mucho con que saliera que unos jovencitos estaban haciendo armas químicas de cloro. Con algo que uno puede encontrar en su casa, que es lo más terrible. Puede encontrar en su casa. Antes de irnos al siguiente segmento, o al siguiente bloque, sabemos ya cuál fue la recepción de las autoridades, pero ustedes hicieron esto público, yo me enteré por un medio de comunicación. Sí. ¿Qué ustedes esperaban que iba a ser la reacción social con esta denuncia? ¿Se interesó la gente o pasa como pasa siempre? Bueno, realmente no le hemos dado... digamos, no lo hemos llevado a tantos medios. Primero quisimos hacerlo con las autoridades correspondientes. Hablamos de esto en otro medio de comunicación. Este es el segundo medio de comunicación en que nosotros estamos hablando de este tema y de forma detallada realmente, porque nosotros queríamos que fueran las mismas autoridades que comenzaran a dar la voz de alerta. ¿Y cuándo eso funcionó en República Dominicana? No en este gobierno cualquiera. Bueno, la presión social es la que consigue los cambios. Hay que darle un voto de fe. Pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo público, o sea, de forma general, y lo vamos a estar entregando a periodistas, directores de medios, porque no se trata simplemente de llevar una denuncia y que se quede ahí. Se trata de comenzar a crear conciencia en la sociedad de lo que está sucediendo y lo que nosotros debemos tratar de hacer para contrarrestarlo. Entonces, deja la idea ahí y vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.